¿Cómo están, caballeros? Buenas noches, gracias por la invitación, Mario. Por supuesto. El tema, evidentemente, es lo aprobado por el Congreso acerca de la Junta Nacional de Justicia. Y digo lo aprobado porque he escuchado antes de que estuviésemos en el aire, tanto comentario negativo acerca de esta pieza legal que no me animo a llamarlo entonces ley orgánica, porque no parece ser muy orgánica. Bueno, yo la verdad que soy muy crítico al texto que he leído. Es un texto sustitutorio que parece presentado a las 15:40, aunque hay un cambio a las 7 de la noche. No hay todavía hoy día presentado en el portal de Congreso un texto del autógrafo, un texto final. Todavía no se lo han mandado al Ejecutivo. Y me imagino que deben tener complicaciones en hacerlo. Pero pueden cambiar todavía, digamos, si ya se votó eso en el Pleno, ¿qué cambios le pueden hacer? Bueno, hay errores garrafales, ¿no? Ya, yo entiendo que fuese un error de redacción, que le faltó una preposición, un error ortográfico. Yo empezaría por lo siguiente, ¿no? Toda esta reforma del sistema judicial, claro, puede dar para aplauso, para entrevistas, pero yo no creo que ataca el tema judicial y los problemas que tiene el Perú. Por ejemplo, se insiste en la reforma constitucional, y evidentemente aquí, en el tema de la ratificación de magistrados cada 7 años y en su evaluación parcial cada 3 años y medio. Eso lo único que va a generar o que genera es la argolla, la componenda, y que además tengas magistrados que simplemente, como no pueden hacer una carrera de vida, tengan que depender cada 3 años y medio de pasar por el callejón oscuro y tener que tener su collera, ¿no? Eso no ayuda a tener mejores magistrados, ni magistrados independientes frente al poder, porque lo que tenemos que tener es un magistrado que se sienta realmente autónomo, dueño de su sitio, que pueda ser evaluado, evidentemente, si es que comete alguna irregularidad, pero no que tenga que pasar cada 3 años y medio por ese callejón oscuro. Este proyecto de ley, como no puede ser de otra manera, porque está incluido en la reforma constitucional, lo mantiene. Pero tiene incongruencias realmente increíbles. En primer lugar, yo he detectado por lo menos 6 referencias a artículos que no existen. ¿Cómo referencia a artículos? Por ejemplo, tal tema se regula conforme al artículo 99 y la ley tiene 97 artículos. ¿No? Tal asunto corresponde a ser revisado conforme a las... O sea, la coherencia interna del documento está afectada. Y después tiene una pésima redacción, ¿no? Por ejemplo... Ya bueno, pero eso es común a todo lo que pero mire los impedimentos para ser elegido miembro de la Junta Nacional, ¿no? Por leerle algunos. D. Los condenados con sentencia consentida o ejecutoria por comisión de delito doloso. Ok. E. Los condenados con sentencia consentida y ejecutoria por violencia contra las mujeres. O sea, esto no es delito. ¿No? Y le puedo mencionar otra excepción, ¿no? Claro. Después, en otra parte, ya no habla de delito doloso, no habla habla de delito común. Sí. Quiere decir que entonces no están incluidos los agravantes. O sea, tiene una redacción, un mal manejo legislativo. Pero es distinto un problema de redacción que un mal manejo legislativo. Bueno, ¿no? Pues una cosa es un mal manejo del idioma y otra cosa es un mal manejo de la disciplina que está involucrada. Un tema de esta importancia. Sí. No, las dos cosas son graves. Una redacción, pues, pobre, pues, sinceramente, ¿no? La verdad. No puede tener una redacción pobre. ¿Qué dice Diego García Sayán? ¿Participa de este diagnóstico? Mira, yo sí creo que hay inquietante, bastantes, tal vez demasiadas inconsistencias técnicas, incoherencias, detalles al extremo en algunos asuntos y omisiones graves en otros. Pero quiero referirme, sin perjuicio de eso, que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Natalia Primo hace unos instantes, a un par de asuntos sustantivos, ¿no? No porque esto no sea importante, por supuesto. Primero, que es evidente que es importantísimo que haya un organismo que sustituya al Consejo de la Magistratura, porque no hay ninguno que pueda evaluar y destituir a fiscales y magistrados, y eso es grave. Segundo, que en esta ley avanza en algunas cosas que son importantes. Requisitos para ser miembros de esa Junta en lugar del Consejo, tiene que haber un proceso de evaluación, tiene que haber una serie de requisitos de idoneidad y de transparencia que antes no había, y los cuellos blancos se hicieron dueños del Consejo de la Magistratura, y eso está bien. Sin embargo, hay
varios problemas de fondo que hacen que sea pues muy dudoso que al decir promulgar esta ley ya empezó la reforma judicial. Y quiero dar 2 puntos. Uno lo ha mencionado Natalia, y vuelvo sobre ese, pero uno primero. Se ha hablado mucho de la participación ciudadana en todo este proceso de designación, evaluación, y esa participación ciudadana en realidad no existe, porque lo único que hay es los nombres que se publicarán de los postulantes a los cargos, los nombres, no los currículums ni sus hojas de vida, y el papel del ciudadano solo puede constreñirse a presentar una tacha. Claro. Cuando un proceso... Sobre información que se buscará él. Así es, real de participación ciudadana. Yo he participado en nombre de Naciones Unidas en la designación de magistrados para la justicia transicional en Colombia el año pasado, y había un proceso amplio de participación en base a la publicación completa de los currículums que permitía que la gente llegara diciendo, oiga, este señor o esta señora escribió una tesis que decía tal cosa, que era absolutamente inconsistente con los principios democráticos. No era una tacha, era un elemento de información importantísimo. Pero la ley dice participación ciudadana, presenten una tacha, y bueno, cuando hay una audiencia pública pueden estar ahí. Eso es absolutamente un cuento chino, y eso no me parece serio, porque parte del proceso ha sido no hubo participación, tiene que haber ahora, no hay. Pero el tema de las ratificaciones, que suena a un tecnicismo de jueces y de abogados, Mario, es un tema realmente importante. Uno de los principios esenciales de la independencia judicial en el mundo, que es un tema que por mi función tengo que seguir permanentemente, es la estabilidad en el cargo, que no significa impunidad para no ser investigado, no ser sancionado y eventualmente destituido, siguiendo naturalmente los debidos procesos, ¿no? Pero cuando cada 7 años, en base a una norma que se metió en la Constitución de Fujimori para poder cada 7 años tener a la gente con la espada de Damocles encima de la cabeza y tirárselos sin explicación de causa y sin fundamento, eso se mantiene. Y una gravísima omisión del Ejecutivo, lo he dicho antes y lo repito ahora, fue no haber puesto este tema de las ratificaciones, que es un elemento gravísimo para la independencia judicial. No hay, en un país que no hay independencia judicial, no hay democracia, no por los jueces y los abogados, sino porque es la garantía del ciudadano de que el juez o la jueza va a actuar conforme a la ley y con neutralidad. Entonces, aquí se ha añadido estas otras evaluaciones cada 3 años y medio. Además, que tiene ahí... ¿Y eso entonces agrava la situación? Por supuesto. Por lo menos, en estas evaluaciones de cada 3 años y medio, por lo menos la ley establece una serie de requisitos, de procedimientos. Pero lo otro, las ratificaciones, sigue siendo un espacio en donde lo único que ha cambiado es que ahora los votos tienen que ser públicos. Pero igual puede decir, señor, este señor, no, pues, no me gusta su carrera y estamos de acuerdo, y se va, ¿no? Eso es una espada de Damocles que en ningún país democrático del mundo, Mario, existe un proceso de ratificación permanente o no, sin expresión de causa y que no corresponda a un proceso de evaluación que derive en una conclusión que sea una sanción. Entonces, estamos en un enredo en donde lo que se está generando es algo que indudablemente lo que saldría, si es que se nombra mañana, digamos, imaginando que fuera así, una Junta de Justicia con este procedimiento, seguramente su composición sería, no es tan difícil, bastante mejor que el Consejo de la Magistratura que terminó, claro. Por supuesto que sí. Pero eso no sería de ninguna manera, primero, producto de la antesala de un sistema judicial con sí. un proceso de evaluación correcto, con garantías ciudadanas de participación. Entonces, antes de leer este texto tal como ha salido, yo tenía una primera impresión de decir, bueno, con errores y todo, si el presidente me preguntara si debe promulgarla o no, yo le diría, sí, presidente, promulgo, porque ya tendríamos un órgano. Después de leerla ya pero no. Después de leerla y de ver que el texto que yo tengo, que es de las 9:19 de la mañana, del 1 de febrero, dice cosas distintas de los que tiene Natalia Imprimo, que es un poco más... Y todo es posterior a la aprobación por el Congreso. Sí, entonces al final podrán hacer otra cosa, pero yo francamente creo que podría, para no trabar el asunto, ¿no?, de alguna manera establecer un mecanismo transitorio que sustituya al Consejo Nacional de la Magistratura, porque no puede quedarse el país sin un órgano que pueda evaluar y destituir a un juez o a un fiscal. Pero ese mecanismo transitorio también requeriría una ley. Necesitaría una ley, naturalmente habría que contratar a algunos buenos redactores, ¿no? Pero el tema está pues que todo lo que se hace de forma atolondrada se hace mal, pues. Porque fíjate, la reforma constitucional tampoco tuvo una
una norma de excepción mientras que se conformaba esto, que pudo tenerla, pero no se consideró porque fue atolondrada. Fíjate, esta ley aprobada, esta norma aprobada, contiene, por ejemplo, pruebas de confianza, dice, ¿no? La Junta Nacional de Justicia determina la práctica de pruebas de confianza a los postulantes para generar una mayor certidumbre de su idoneidad. Primera prueba patrimonial. Yo pregunto, ¿en qué consiste la prueba patrimonial? Si tengo bienes, ¿soy malo o soy bueno? Eso no está definido. Prueba socioeconómica. O sea, si yo vivo en Miraflores, soy mejor que si vivo solamente enuncian el título de la prueba y no hay un desarrollo sobre y después en qué la consiste. Entrevista personal, ¿no? Que debería ser una entrevista pues para preguntarle al postulante sobre, por ejemplo, los temas que ha presentado como trabajos académicos, o preguntarle sobre determinadas votaciones que haya intervenido. No, la prueba es sobre, por ejemplo, su conocimiento y perspectiva de la realidad nacional, sobre su personalidad, ¿no? Entonces, yo creo que aquí se ha hecho una reforma que es en buena cuenta una suerte de upgrade del Consejo Nacional de la Magistratura, pero eso no arregla el problema judicial en el Perú. Aquí lo que se tiene que hacer es un sistema que genere una suerte de posibilidad de carrera de vida de un buen abogado, un buen estudiante, que aspire a ser magistrado y que pueda prolongarse, y como bien dice Diego, que tenga estabilidad en el cargo. Si hay una denuncia, se le investigará. Pero eso de que cada 3 años y medio requieres 2/3 partes de los votos para ver si te ratifican o no te ratifican, eso es hacerlo dependiente del poder de turno. Eso es inaceptable. Bueno, pero esto es lo que ha aprobado la el verdad Parlamento. Es que, si usted me pregunta qué haría yo si fuera presidente, sí, claro. Bueno, yo observaría esta ley, objetivamente. La observaría y presentaría un proyecto alternativo, porque fíjese. Pero ¿con qué autoridad moral puede observarla si mucho de lo que está señalando en este caso estaba en el proyecto que el Ejecutivo le da al Congreso? Pues el problema está que hay que dejar el aplauso para la gradería y gobernar con sinceridad, firmeza y diríamos que objetividad. Ese es un mal trabajo. Yo estoy seguro que si el presidente convoca a 4, 5, 10 profesionales del derecho... Ya los convocó para el esfuerzo inicial, ¿no? Bueno, pero la verdad es que yo diría que nadie, objetivamente, yo dudo que alguien con calificaciones positivas valide favorablemente esto aprobado. También recomendarías tú observar la ley mira, y cambiar el proyecto y dárselo cambiado al Quiero insistir en esto de Congreso. las ratificaciones, que es un tema, insisto, creo que puede ser medio abstruso para el público que no tiene vinculación con el ejercicio de la profesión, pero la justicia independiente es esencial para una democracia. Si cada 7 años, sin ningún fundamento real, un juez puede ser destituido, ¿no? Y nunca más puede regresar a la función judicial, ¿cuáles son los criterios? Esta ley tiene, según el momento de la copia, o 120 artículos o menos de 90. Pero ¿no? eso puede hacer, Entonces, digamos, después de aprobado, puede hacer el Congreso, o quienes estén a cargo de eso. El tema está que no tenemos el texto aprobado. Esto fue el texto presentado supuestamente para votación a las 7 de la noche. No ha sido publicado. Y después cambian el texto que supuestamente... Aprobado. Y no está publicado. A las 9 de la mañana dicen, este fue el texto que se votó, y 4 horas más tarde, no, este fue el texto que se votó. Mira, Mario, es lo que estamos Mario, verificando. Eso que estamos verificando. Cuando tú tienes una ley de esa dimensión, llena de requisitos del componente patrimonial y cosas incomprensibles, pero en 2 artículos se habla de las ratificaciones con generalidades a partir de las cuales un juez puede ser destituido en base a que la Junta de Justicia evalúa la conducta e idoneidad e integridad en el desempeño del cargo. ¿Qué es eso? Reunidos los elementos de juicio, el Pleno de la Junta decide la ratificación o separación. Así. Es todo el poder para la Junta. Todo el poder para la Junta, que después de 2 años de ratificaciones se convierten en unos dictadores oliendo el clima del gobierno. Hemos cambiado el nombre. Y eso es Hemos cambiado el nombre del organismo nada más. Entonces, es algo que... ¿Podría esto resolvernos un problema inmediato? Ya tendríamos un sustituto del Consejo de la Magistratura y en el corto plazo eso sería bueno. Pero en la perspectiva estaríamos ratificando, valga la redundancia del término,
en nuestro sistema democrático una mácula antidemocrática heredada de un tiempo que tendría que haberse preocupado de eliminar ese aspecto que a la larga no nos garantiza, digamos, una ley no garantiza un sistema judicial independiente per se, pero sí genera condiciones para que apetitos de poder político digan, bueno, ¿dónde está el poder? En el sistema judicial, en la Junta de Justicia. Ahí está quien controla. Ese es el nervio que hay que tocar. Ahí está el nervio que hay que tocar. Entonces, ya veremos quiénes llegarán ahí, ¿no? Y para ser elegidos, ¿no? Mira otro error grave que tiene la ley, ¿eh? Como se ha comentado en los medios de comunicación, esta ley permite que una persona que sea afiliada a un partido político integre la Junta Nacional de Justicia, sí, en la medida que haya pedido licencia. Lo cual es un artificio escolar, ¿no? Ok, no voy a calificar ese hecho, ¿ya? Voy a aceptarlo. Pero lo que está prohibido es que un juez sea militante de un partido político. ¿Okay? Entonces, es tan mala la redacción que cuando habla de los conflictos de intereses, o sea, los casos en los cuales el que integra la Junta Nacional de Justicia se tiene que inhibir de evaluar a un juez o de participar en su designación, fíjate el error, dice, ¿no? En las siguientes situaciones, los miembros titulares o suplentes de la Junta Nacional de Justicia incurren en conflicto de interés cuando la persona sujeta al procedimiento de nombramiento, ratificación, evaluación parcial o procedimiento disciplinario sea afiliada a una organización política. Pero le han dicho que no podía. Pero si el juez no puede ser afiliado, por Dios. O sea, confunde lo que ha introducido para que el miembro de la Junta Nacional de Justicia pueda ser afiliado, lo cual es una discusión aparte, sí, con que el magistrado pueda ser afiliado. Claro, una cosa es la Junta y otra cosa es el magistrado. Fíjate, la Junta, o sea, fíjate ese error garrafal, sí, ¿no? Y otra cosa más. Cuando, por ejemplo, establece quiénes no pueden ser parte de la Junta, sí, señala los que hayan sido condenados con sentencia consentida o ejecutoriada en proceso para determinar las obligaciones alimentarias. Oye, un proceso para determinar una obligación alimentaria no es una condena, no es un delito. Porque imagínate que tú tienes un problema en proceso, y la pareja pretende que tú pagues pues $25.000 de alimentos. Claro. Y tú dices, no, yo no puedo pagar $25.000. Se abre un proceso. Se abre un proceso. Eso no quiere y te fijan una cuota. O sea, tú no eres un condenado. O sea, se confunde con el que no paga alimentos con aquel que está discutiendo la cuantía. Sí. Y también se dice, ¿no? O que haya sido condenado para determinar judicialmente una afiliación extramatrimonial. O sea, toda persona que tenga un litigio de afiliación extramatrimonial tiene que allanarse. O sea, si tiene dudas no puede discutirlo. O sea, te dicen que eres padre de una criatura, okay, y eres. Tú te sometes a la prueba de ADN, sí, y eres padre, pues correcto. Ah, no, ya no puedes ser miembro del Consejo porque ha sido condenado. Se ha determinado judicialmente tu paternidad. O sea, ¿en qué cabeza cabe esto? ¿En qué cabeza realmente, objetivamente cabe? ¿Esto viene del Ejecutivo y solamente ha sido ratificado en el Congreso o es creación heroica de alguna de las comisiones? Te mentiría, sí, Mario, porque yo no he hecho la comparación de quién con el Ejecutivo. Sería importante. ¿no? Pero la verdad... Igual el final, digamos, es esa. O sea, era como el tema, pues... poco indeseable. Era como el tema, pues, de la cuota de género, ¿no? Que podrá haber discusión, pero el tema no es un tema de hormonas, es un tema de neuronas. Sí. ¿No? O sea, aquí lo que tenemos que buscar es un órgano, sí, compuesto por gente intachable, sí, gente calificada, lo mejor que hay en la sociedad en materia jurídica para que tenga esta labor. No es otro el mecanismo que tenemos que buscar. Diego, entonces ¿qué se hace? Una norma que tiene generalidades e imprecisiones y a la vez espacios de un reglamentarismo que no es propio de una ley orgánica, sino que podría estar perfectamente en un reglamento, inconsistencias internas. Es verosímil que la observe el presidente y luego de eso, digamos que la observase, ¿es verosímil que el Congreso no insista en su versión original? Es complicado porque ha habido mucha presión política desde el Ejecutivo para resolverla. Se amplió la legislatura un día para poder aprobar una ley de más de 100 artículos, que era una cosa absolutamente que yo no me... Yo como lector de medios decía, bueno, qué bien, pero ya teniendo un proyecto de esta envergadura, en un día no se puede. Entonces, la opción es, si es que se opta por observarla, que se revise este texto como un buen proyecto, como digamos, una materia prima
con la cual se Como una buena intención. puede trabajar y Sí. que el Congreso tenga un debate un poquito más amplio con participación también de la sociedad civil, cosa Viene que una perla, Sí. una perla final. Tenemos que... Sí, Ah, bueno, por dice, favor, ¿no? como Deber un de relámpago, colaboración. como un relámpago. Deber Sí. de colaboración. Durante el desempeño de sus funciones, la Comisión Especial se encuentra facultada para pedir apoyo que se requiera a las distintas entidades públicas Sí. y privadas para el cumplimiento de sus deberes, las que están obligadas a prestarlo bajo Sí. responsabilidad. Sí. Te pueden obligar a una entidad privada que tú te, Bajo por ninguna favor, circunstancia. ¿no? Caballeros, les agradezco.